No me avergüenzo de hablar de tu amor, no esconderé más tu nombre, no. Estoy dispuesto a no volver atrás, nunca más, nunca más. I'm not ashamed, oh. No me avergüenzo, no. Tus melodías quiero escuchar. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, con dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo me ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo de mi alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz, Con dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo me ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues Él siempre es, y tu paz tú podrás recibir, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, con dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo me ruego por siempre que inunde mi ser En sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial. En secreto de mi soledad, yo te encuentro ahí, estás. En secreto, en silencio te esperaré, solo a ti quiero conocerte más. Quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, quiero conocerte más. Quiero tocarte, quiero tu rostro ver, quiero conocerte más. Y procuro el premio mayor, que me quieras entregar.
y prosigo. Dejo todo peso atrás, lejos de mí. Quiero conocerte más. Quiero conocerte, quiero escuchar tu voz. Quiero conocerte más. Quiero tocarte, quiero tu rostro ver. Quiero conocerte más. Quiero conocerte, quiero escuchar tu voz. Quiero conocerte más. Quiero tocarte, quiero tu rostro ver. Quiero conocerte más. Quiero conocerte, quiero escuchar tu voz. Quiero conocerte más. Quiero tocarte, quiero tu rostro ver. Quiero conocerte más.
Buenas noches, hermanos. En esta noche vamos a compartir una historia que sucede en tiempos del rey Ezequías y también del profeta Isaías, hijo de Amós. Y dice así en 2 de Crónicas capítulo 32. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David. También hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y lo hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo al rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está el Señor nuestro Dios, para ayudarnos a pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Y vemos aquí en esta historia, en estos días venimos tratando el tema de los asedios, cómo podemos nosotros sentirnos acorralados, y el domingo pasado mencionábamos la escritura de Hebreos capítulo 12, que nosotros debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. E inclusive hemos conversado en la semana pasada justamente de qué se tratan estos verdaderos asedios, y lo podemos aplicar a nuestra vida en muchos sentidos, sobre todo tomando las enseñanzas de las Escrituras, y comienza diciendo: después de estas cosas y de esta fidelidad. Porque Ezequías fue un rey que quitó las estatuas y las imágenes de acera, derribaron todos los lugares altos, los altares que había en Judá y en Benjamín, se dedicó a erradicar la idolatría. E inclusive en 2 de Reyes 18:4 nos dice la Escritura que tuvo que hacer pedazos la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto. La tuvo que hacer pedazos porque los hijos de Israel le rendían adoración a esa imagen y le quemaban incienso. Entonces, para erradicar la idolatría, tuvo que destruir ese ídolo, la serpiente de bronce, que la estaban tomando como un ídolo. También la Escritura dice que Ezequías hizo una gran reforma y hubo un avivamiento en el tiempo de Ezequías, porque podemos ver que Ezequías ordenó muchas cosas en cuanto al culto, en cuanto al orden sacerdotal, y en el capítulo 31, versículo 20 dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante del Señor su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa del Señor, de acuerdo con la ley y los mandamientos, y buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Encontramos en este rey distinguido aquí en la palabra del Señor, un hombre que buscó al Señor. Pero también encontramos aquí que aún buscando al Señor y con toda esta fidelidad que menciona la Escritura que Ezequías mostró y que el pueblo lo fue acompañando Ezequías en todas estas acciones,
también se presentaron las dificultades. Y llegó una dificultad muy grande, ya que Sennacherib, o sea, los asirios, tiempo antes habían invadido a las 10 tribus y las habían deportado, las habían hecho cautivas, y los asirios ahora venían por más. Estaban sitiando Laquis, en las ciudades fortificadas, entre ellas Laquis, y ya estaban en el territorio de Judá y por invadir Jerusalén. Entonces dice la Escritura que Ezequías, viendo la venida de Sennacherib y su intención de combatir Jerusalén, o sea que Ezequías se dio cuenta que este enemigo maquinaba. Así como dice la Escritura en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, que nosotros no desconocemos las maquinaciones de nuestro enemigo. Entonces, aquí Ezequías, dice el versículo 3, hizo algo, tomó consejo. Dice la Escritura que los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Y aquí Ezequías tomó consejo. ¿De quiénes? De los príncipes y con sus hombres valientes. ¿Para qué? Para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, ya que aquí nosotros podemos tomar una enseñanza de esta estrategia de Ezequías. ¿Por qué? Porque en Jerusalén había fuentes de agua. La ciudad estaba fortificada. La ciudad tenía muros, aunque sus muros no estaban en condiciones en la época de Ezequías. Antes de Ezequías había existido una decadencia. ¿Y qué hizo Ezequías? Entonces Ezequías, después de haberse ocupado de erradicar un enemigo interno como es la idolatría, ahora venía un enemigo contra Jerusalén. Y se presentaba un asedio contra Jerusalén, así como se había presentado contra Samaria mucho tiempo antes, ahora se presentaba contra Jerusalén. Y Ezequías tomó consejo y cegó las fuentes de agua que estaban fuera de Jerusalén. ¿Para qué? Para que el enemigo no tenga los recursos para hacerse fuerte, para que el enemigo no pueda asentarse por mucho tiempo, porque el enemigo, si no, se iba a proveer de esas cosas que tenía al alcance. Entonces, ¿qué hizo Ezequías? Con mucha inteligencia y hablándole al pueblo, dice la Escritura que cegaron el arroyo y las fuentes de agua que estaban en Jerusalén. E inclusive, al cegar las fuentes de Jerusalén, tuvieron que hacer un canal perforando la roca con las herramientas que tenían en aquella época. Perforaron las rocas y hicieron un canal interno, subterráneo, para que llegue el agua dentro de Jerusalén y dentro de los muros de Jerusalén, y afuera no quede recurso acuífero para que el enemigo no esté cómodo, para que el enemigo no se asiente por mucho tiempo en los lugares cercanos. Además, dice la Escritura que después que hicieron esto, dice en el versículo 5, después con ánimo resuelto, Ezequías edificó los muros, se dedicó a la protección, hizo torres para vigilar y para ver cómo desde mayor altura las circunstancias. Y además, dice la Escritura aquí, que fortificó la ciudad guerrera donde tenían armas e hizo también muchas espadas y escudos. ¿Qué quiere decir? Que puso en la mano de muchos hombres espadas y escudos. ¿De qué nos habla esto? Sabemos que la espada en la Escritura representa la palabra de Dios y el escudo representa la fe, en la armadura de Dios. Entonces nosotros podemos ver aquí cómo Ezequías estaba
confiando en el Señor y en los recursos que Dios ponía a su alcance. Él mismo, dice la Escritura lo siguiente, que puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos. Qué importante es esta frase, habló al corazón de ellos, porque en realidad ellos necesitaban escuchar lo siguiente: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Muy bien, la Escritura nos enseña que son más los que están con nosotros que los que están con él. Hemos compartido el miércoles, Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 16. Y también el domingo anterior hemos también traído este pensamiento a memoria, ya que nosotros debemos confiar en nuestro Señor. Y podemos decir, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Porque el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 8, nos dice también lo siguiente, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En Romanos capítulo 8, versículo 28. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La Escritura dice, esforzaos y animaos. Pero quiero volver al detalle que hemos compartido con respecto a cegar las fuentes. Porque nosotros podemos entender aquí, la historia es mucho más larga y es mucho más rica, que seguramente en sus casas ustedes la van a seguir leyendo y van a seguir compartiendo inclusive en familia. Todo lo que se desarrolló en aquel momento, cuando Jerusalén tenía esta crisis y Ezequías y el pueblo tenían que tomar decisiones. Además, tenían que proyectar, además tenían que ver y no desconocer las maquinaciones del enemigo, porque ese enemigo no tenía que encontrar los recursos para asediar. Entonces, aquí la Escritura nos enseña lo siguiente, que nosotros podamos entender que si el pecado nos asedia, si el pecado es un peso, o inclusive podemos llevarlo a cosas que nos pueden estar afectando. Por ejemplo, si a alguien lo está afectando un pecado inmoral, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué quiere decir cegar las fuentes? Sacar cortar con aquello que puede alimentar ese pecado, o que el enemigo quede asentado por más tiempo. Un pecado inmoral. ¿Qué tiene que hacer? Sacar toda la tecnología, el teléfono o lo que sea de al lado. ¿Por qué? Porque si no va a pecar. Si hay discusiones o si hay problemas en la familia, si hay problemas más en esta cuarentena que puede haber roce, porque la convivencia ha cambiado. Las horas de convivencia han sido cambiadas, ya que en las distintas actividades se dio que hay un distanciamiento y estamos más en nuestra casa, y eso pudo haber traído roces. Entonces, ¿qué tenemos que erradicar? Tenemos que erradicar las discusiones y todo aquello que esté alimentando una situación más grave. Por eso la Escritura, inclusive, si se está instalando un pecado en tu vida, no lo alimentes, no proveas para los deseos de la carne. Dice la Escritura en Colosenses, en el capítulo 3, que nosotros debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Y me gustaría que podamos darle lectura a este pasaje tan importante para nuestra vida. Haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo,
cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí la Escritura nos dice que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, lo que también la Escritura nos muestra a nosotros o le llamamos la mortificación del pecado. La Escritura nos dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 13, algo también importante que tenemos que tener en cuenta. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo se hace morir las obras de la carne? Justamente lo que nos enseña Romanos capítulo 13, versículo 14. Esta es una estrategia de cómo hacer morir lo terrenal en nosotros y que el pecado pueda morir por inanición. Dice la Escritura: si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto quiere decir que debemos cegar todas las fuentes para que el enemigo no se instale y para que esa obra de la carne muera por inanición, que no se asiente, no lo dejes permanecer. Esto es dejarnos guiar por el Espíritu, es dejarnos guiar por el mayor consejero que tenemos, es aquel que va con nosotros, es el consolador, el paráclito para que la Escritura nos dice. Y debemos cobrar ánimo y fortificar nuestra vida, fortificar nuestra familia. ¿Cómo se corrige el pecado? Dice la Escritura en Romanos 16:6. Con misericordia y con verdad. Y con el temor del Señor nos apartamos del mal. Entonces quizás estás escuchando y te sentís asediado por una práctica que no podés vencer. Tiene que morir por inanición. ¿Qué está alimentando ese pecado? ¿Qué está alimentando ese vicio? ¿Qué está alimentando esa situación? ¿Qué está alimentando ese asedio? Asedio personal, asedio familiar, asedio en tu vida espiritual, en los distintos. A nosotros nos gusta tener como separada la vida en áreas. En realidad, esto es algo que quizás nosotros lo hacemos fragmentando nuestros pensamientos, pero ¿qué es lo que nosotros tendríamos que decir, como dicen los chicos, o una expresión, lo que decimos nosotros en criollo? ¿A qué le tenemos que cortar el chorro? Porque, ¿qué es lo que está alimentando? Aquello que nos está llevando a la destrucción, o aquello que está malogrando nuestra vida espiritual, o aquello que no permite un avance en nuestra relación con Dios. Acá nos está hablando de que el domingo pasado hablamos de cómo un asedio, cómo Dios se podía encargar de un asedio y cómo ese asedio podía asentarse cuando nosotros con nuestras actitudes le damos poder a un enemigo vencido. Acá nosotros podemos tomar un ejemplo también, pero de esta clase de asedio para que no se instale, para que nosotros no le demos lugar al enemigo. Debemos usar los recursos que tenemos a nuestra mano. Debemos andar en el Espíritu y no proveer a los deseos de la carne. Debemos entender que la cruz de Cristo tiene poder, el mensaje de la cruz, su sacrificio. ¿De qué forma? ¿Cómo lo vivía Pablo? Diciéndonos en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La confianza del apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Acá encontramos el poder de la cruz, el poder de la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El poder de la palabra de Dios nos limpia nuestro camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El Salmo 119 nos dice esto en el versículo 9 y 10. Entonces, tenemos elementos, herramientas poderosas, armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Tenemos armas poderosas en Dios para cegar fuentes al enemigo. Tenemos armas poderosas en Dios. El Espíritu Santo ha provisto y provee a nuestra vida para que nosotros no proveamos a los deseos de la carne. Nos da todo lo que tenemos que tener al alcance para darle la espalda al pecado, para vivir una vida de arrepentimiento, porque ha llegado la conversión, la regeneración a nuestra vida, porque confiamos en Cristo, aquel que murió en la cruz del Calvario. Y como dice en Juan capítulo 12, versículo 35, si no me equivoco, que Él nos atrae en su muerte, esa muerte nos atrae a nosotros, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Queremos que ese viejo hombre, esa vieja naturaleza muera, que el pecado sea mortificado en nuestra vida. Miremos el poder del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en esa confianza, en el sacrificio del Señor Jesucristo, en Cristo que logró con su muerte en la cruz el perdón de pecados para mí. Hoy puedo vivir una vida de arrepentimiento, dándole la espalda al pecado, porque puedo tener también el privilegio de poner la mirada, tener los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. En esta historia conocemos tanto el desarrollo seguramente como el final de esta historia, ya que Ezequías recibió muchos embates y el pueblo de Jerusalén recibió muchos embates, porque inclusive Sennacherib mandó mensajeros una y otra vez que le hablaban al pueblo para dividir a Ezequías y al pueblo en opiniones, para lograr esa ruptura, para que no tengan acuerdos y para lograr la desconfianza, e inclusive le hablaron contra Dios. Y Sennacherib cometió un grave error. Consideró a Dios como cualquiera de los dioses de los pueblos que él había conquistado ya antes. Inclusive al pueblo le habló en judaico. Los mensajeros iban y le hablaban en judaico para querer dividir. El enemigo quiere dividir. El enemigo, si consigue una pequeña entrada o asentarse a través del pecado o a través de una circunstancia donde le damos lugar, puede hacer muchos estragos, y lo primero que quiere hacer es dividir. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente: Ezequías le habló al corazón, cobraron ánimo, se esforzaron. Esfuérzate en la gracia, dice la Escritura. Y Ezequías, dice la Escritura, y el profeta Isaías oraron y clamaron al Dios del cielo. Y dice la Escritura que Dios envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra. Una vez más vemos a Dios pelear las batallas
de su pueblo, a Dios pelear las batallas de sus hijos cuando sus hijos verdaderamente confían en Él. Cortemos el chorro a todo aquello que alimenta el pecado, a todo aquello que está frustrando el desarrollo de nuestra vida espiritual. ¿En qué conflicto te encontrás? Quiero que lo puedas distinguir. Tenemos un verdadero conflicto con todo aquello que desagrada a Dios. Quizás nosotros podemos decir, pero sí, mi conflicto es que verdaderamente me siento asediado. Verdaderamente ya no me quedan fuerzas. Cobrad ánimo. No tengan miedo. Esfuércense. Anímense. No alimenten más al enemigo. Empecemos nuevamente a fortificar los muros, las torres. Empecemos a mirar quién está sobre la situación. Miremos sobre las situaciones, pero sobre todo tengamos en cuenta quién está sobre las situaciones. Dejemos a Dios ser Dios en nuestra vida. Y pensemos en esto. No dejemos que se alimente aquello que nos asedia. ¿Te sentís acorralado? Recurrí a Cristo. ¿Te sentís en situaciones de problemas que no podés resolver? No permitas que se sigan alimentando. Se decayó tu fuerza y ya creés que no tenés salida. Segá las fuentes de aquello, de la oscuridad. No dejes que se asiente la oscuridad. Dios no nos mezquinó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y no te olvides que Dios es un Dios que no teme al enemigo. Es un Dios que enfrenta a enemigos poderosos. Cuando nosotros entendemos que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Por fe andamos, no por vista. Quiero decirte entonces que muchas veces nosotros, con esta vista, con nuestros sentidos, podemos reconocer gigantes, pero nosotros tenemos un poderoso gigante que va delante de nosotros, que es mucho más poderoso y mucho más grande que nuestros problemas, que es mucho más grande que nuestras circunstancias. Por eso quiero alentarte con las palabras del Salmo capítulo 20 que quiero compartir en esta noche, que dice lo siguiente: y no nos olvidemos jamás del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. El Señor te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde su santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda el Señor todas tus peticiones. Es hora de entender que si se está instalando un enemigo o queremos tener una vida victoriosa en Cristo y ser más que vencedores, como nos llama Dios en su palabra, no debemos proveer para los deseos de la carne. Quiero recomendarte, si querés, una lectura para la semana. Hay un antiguo libro que escribió el teólogo John Owen, La mortificación del pecado. Seguro que lo podés conseguir en internet, lo podés bajar en PDF. Te recomiendo esa lectura para esta semana. Es un tratado que escribió John Owen y que sería importante que lo tengas en cuenta. No porque tenga el mismo valor que las Escrituras. Las Escrituras son la fuente de autoridad. Pero no te va a venir mal este antiguo tratado que es muy actual para nuestra vida hoy. Así que
quiero alentarte para que presentes tu vida delante del Señor. Y si tenés una lucha contra un vicio, contra una situación, o con una circunstancia que sabés que te está llevando a una derrota segura, es hora de cortar el chorro. Te lo estoy diciendo en criollo, para que lo puedas entender. Es hora de confiar en el Señor, de tener ese ánimo resuelto, porque así es como lo dijo Ezequías, y habló al corazón del pueblo, porque el corazón tiene que entender que el ánimo resuelto viene de la confianza en un Dios que no nos mezquinó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros. Entonces podemos reflexionar junto con la Escritura, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Tenga de tu vida misericordia, alce su rostro sobre tu vida y ponga en cada una de sus vidas su paz. Amén. Tus melodías quiero escuchar y la belleza de la eternidad. Acércame más a tu gravedad y el peso de tu ser, el peso de tu ser. Tu misterio quiero contemplar, la maravilla de tu majestad. Más allá de lo que pueda ver, alcanzará tu amor, alcanzará tu amor. Nada puede cambiarlo, tu amor, nadie puede controlarlo, este loco amor que podrá separarnos de tu amor. Aún en casa seguimos siendo iglesia, por eso te contamos las actividades de la semana. Hola, soy Benjamín y quiero decirles que los sábados a las 17 horas por nuestro canal de YouTube no te puedes perder la transmisión de la escuela bíblica con historias de la Biblia, canciones y mucho más. Nos vemos. Una gran noticia para ustedes. Los jóvenes, todos los sábados a las 22 horas, nos estamos reuniendo por Zoom. Si querés sumate, escribile o comunicate con alguno de los líderes para obtener las claves y accesos. Te esperamos. Todos los domingos a las 20 horas en la transmisión de Facebook para el culto familiar, para alabar a Dios en familia. Bye bye. Chao. En nuestra página web de la sección recursos encontrarás el material para grupos pequeños. Si te interesa y todavía no formas parte de ninguno de ellos, comunícate con nosotros por vía Facebook, WhatsApp o Instagram. Aún en casa seguimos sin iglesia, por eso no te pierdas ninguna de estas actividades.